mugre. Ya. Entonces les voy a dar esta charla. Bueno, me he exagerado el nombre, ¿no? Es Kubernetes desde cero y las heridas que me dejó. Pero no es tanto así. A ver, con lo primero que les voy a explicar es, esto es principalmente para IKS, no es específicamente porque, o sea, existe Kubernetes tanto en Google Cloud, en DigitalOcean, en Amazon, etcétera, pero este es justamente para IKS, que es lo que ofrece Amazon, ¿no? Para montar un clúster Kubernetes. Entonces, la idea de esta charla es hacerlo desde cero, entre comillas, y, o sea, voy a comenzar por esa pregunta, ¿no? Se los recomiendo hacerlo, sí, para aprender y cuando hayan problemas, hacer el troubleshooting y todo eso. Pero la verdad toma un montón de tiempo. O sea, o sea, hay hartas cosas que leer, hay harta documentación que leer, o sea, para montar un clúster funcional. Solo el clúster, porque después del clúster hay todavía más cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, lo que les recomendaría es esto, ¿no? O sea, si quieren trabajar y si es para trabajo, les recomendaría utilizar ya un módulo Terraform, que ya está hecho, o EKS-CTL, que es otra implementación que te lo levanta un clúster desde cero, ¿no? Ya tiene todas las configuraciones. Pero eso con el propósito de no reinventar la rueda, ¿no? Eso es bien importante. Pero si por X o Z razón tienen que hacerlo desde cero, les recomiendo que lo hagan a modo de aprendizaje. O sea, háganlo desde cero, ¿no? Si quieren aprender cómo funciona y todo eso, móntelo desde cero y no usen estos, ¿no? Pues si es para trabajo, utilicen a lo que ya está hecho. Es lo que les recomendaría. Entonces, vamos a definir primero algunos términos. Uno es el Kubernetes Control Plane y otros son los Kubernetes Nodes. Esas son cosas bien importantes, ¿no? Entonces, el Control Plane es lo que es el clúster como tal. O sea, es, por ejemplo, es un conjunto de servidores y ahí hay componentes como el API Server, el Controller Manager, el Scheduler, etcétera, ¿no? Entonces, el Control Plane básicamente es como el cerebro de un clúster Kubernetes. Es donde se almacena en etcd, que es la base de datos que utiliza. Ahí se almacena el estado del clúster como tal, es decir, qué pods están corriendo, qué aplicaciones están corriendo, etcétera. Todo se guarda ahí. Entonces, cuando montamos un clúster Kubernetes, un clúster EKS en Amazon, lo único que nos lo crea es esto. Y eso al final no sirve, o sea, solo es como que un servidor que está montado y ya tienes que, o sea, otra tarea es crear nodos y registrarlos al clúster. Entonces son cosas bien diferentes. Uno es el control plane, que es como el cerebro, que eso es lo que crea Kubernetes, o sea, Amazon. Y los nodos y todo eso es algo que nosotros tenemos que administrar. O sea, ya es nuestra responsabilidad. Lo único que Amazon se hace responsable es el control plane, que sea de alta disponibilidad, nada más. Y cuando hacemos kubectl, no sé si han utilizado Kubernetes alguna vez, algo. ¿Sí? Obvio. Cuando hacemos kubectl, por detrás lo que está haciendo es hacer una API, está llamando a la API REST del control plane, básicamente. Es eso nada más que está haciendo por detrás. O cuando aplicamos los YAMLs, el YAML lo convierte a un formato, ese formato lo envía al control plane y el control plane se encarga de, o sea, hacer su lógica y empezar a levantar los pods, ¿no? Entonces, cuando creo un pod, ¿dónde se está creando el pod? ¿En los nodos o en el control plane? En los nodos, ¿no? Entonces los nodos básicamente están atentos. Cuando el control plane diga, ok, en tal nodo crea, entonces el nodo recién se encarga de crearlo, ¿no? Entonces el control plane es solo el cerebro. Entonces, algunas cosas que considerar, ¿no? Montar un clúster de Kubernetes desde cero, y que ya es como tal, requiere leer harta documentación, ese es el problema. O sea, ahí es donde se va gran parte del tiempo, es leer documentación porque hay que aprender algunos conceptos. Pueden ser conceptos de Kubernetes o conceptos específicos de Amazon. Entonces, puede tomar, o sea, no semanas, ¿no? Pero, o sea, te va a tomar, no sé, media hora leer la documentación. Y no es solo un documento, son varios documentos, ¿no? Ese es el problema. Otra cosa importante son los IAM policies. Esto ya es propio de Amazon y lo de los security groups. Tienes que configurar ya sea el clúster o los nodos que tienen que tener ciertas policies, ciertos permisos. Caso contrario, no va a funcionar. O sea, no sé, o ¿eso qué significa? Si no están con los permisos correctos, significa que cuando quiera adicionar un nodo al clúster,
posiblemente no se registre. Ese es uno de los problemas que tenía. O, por ejemplo, de los security groups. Hay hartos puertos que se abren cuando manejas con los clusters. Entonces tienes que saber qué puertos poner. Entonces, a ver, les voy a dar un ejemplo de documentación, por ejemplo. Entonces, este documento tienes que leerlo para saber qué reglas tienes que poner en tus security groups, qué puertos abrir, a quién permitirle. Entonces, hay puertos específicos, rangos de puertos específicos que hay que abrir, etcétera. Entonces, a eso me refiero. Hay hartas partes de la documentación que hay que leer. Y lo malo, esta parte, digamos, es como, Kubernetes como tal es un sistema bien complejo, ¿no? Eh, el problema aquí es que no es como que una documentación secuencial. O sea, son que tienes que ir aquí o acá y no sabes, es como que un poco, tienes que googlear. Ahí esa es una de las cosas, ¿no?, que hay que hacer. No es tan out of the box esto que de Kubernetes, ¿no? O sea, de montar el cluster como tal, ¿no? Entonces, cosas que considerar es reglas específicas de los security groups, y qué policies les vamos a dar a nuestros IAM. Ahora, esto del IAM es bien interesante. Hay dos cosas que tenemos que considerar. El rol, ¿han usado roles IAM antes? Se aplica a esos recursos de Amazon, ¿verdad? No es para un usuario. Entonces, el clúster tiene que tener su propio IAM role con ciertos permisos y los nodos también tienen que tener su propio IAM role con sus propios permisos. Entonces, por ejemplo, estos son los 3 mínimos permisos que tiene que tener el clúster el rol del clúster IAM. El Service Policy, el Cluster Policy y este VPC Resource Controller. Este es, por ejemplo, solo se aplica si quieres dar soporte a security groups en los pods. Es posible darles, no sé, asignarle un security group a un pod, exacto. Pero eso es, por ejemplo, ese concepto solo es en Amazon, ¿no? Porque el concepto de security group es solo de Amazon. Entonces, es posible hacerlo en EKS, pero esto solo funciona si asignas este permiso. O sea, por eso a eso me voy, ¿no? Que dependiendo del caso de uso hay que darle ciertos permisos, entonces por eso hay que leer un montón de documentación. Para los roles lo mismo. Estos son los permisos mínimos que tienen que tener, ¿no? Acceder al registry de containers, por ejemplo. Este CNI es para la red. El CNI de red y, bueno, los permisos mínimos, ¿no? Ahora, tal vez otros permisos que se le puede dar es de Route 53, ¿no? Por si queremos generar registros de NES, esas cosas, ¿no? Pero va por ahí. Ahora, algunos pitfalls que me ha pasado al hacer esto del clúster es, primero, ya no utilicen Docker. Lo que pasa es que los nodos van a levantar contenedores, ¿verdad? ¿Y qué tecnologías hay para levantar contenedores, por ejemplo? Uno es Docker, hay otro Postman y hay varios, ¿no? El problema es que Docker oficialmente está deprecando Docker. Kubernetes está deprecando oficialmente Docker. Entonces ya nos recomiendan utilizar Docker para los nodos. Y lo que recomiendan es Containerd, que es básicamente Containerd es lo que está por detrás de Docker, ¿no? Entonces están eliminando esa capa de Docker para utilizarla de más abajo, ¿no? Entonces yo tenía un problema. Cuando estaba levantando, yo estaba utilizando Docker, pero desde ahí empezó a tener problemas, entonces he decidido utilizar solamente Containerd y lo ha hecho mucho más fácil. Otra cosa importante, aquí sí ahí sí vas a necesitar un poco de conocimiento de redes básicos, ¿no? Porque hay, en un clúster Kubernetes, hay diferentes rangos de IPs que pueden chocar con los rangos de IPs de la VPC. Entonces hay que calcular ahí bien los rangos CIDR para que puedan, o sea, para que no colisionen, es decir, para que rutee bien. Por ejemplo, si pongo un rango de IPs, ¿cómo? No por cada nodo, por clúster. Es por clúster. Porque si pongo un rango, por ejemplo, mi CIDR de la VPC es 10.50.0.0, digamos. Pero puede que el CIDR del clúster es 10.50.12.1. Entonces ahí hay que hacer un juego de máscaras de red. Entonces ahí hay que calcular un poco. Entonces
yo he hecho mal mi juego de máscaras de red al inicio, se fue al diablo. No podía llegar vía los pods, no se podían conectar entre los pods y todo eso. Entonces, lo bueno es, eso se llama el Service IP Before CIDR, por si acaso, dentro de Kubernetes. Entonces, eso, más bien EKS te da la opción de hacerlo manual. O sea, manual, o sea, que vos pongas, y la otra es automatizado, o sea, que ellos te lo generan. Entonces, cuando yo he hecho manual, he hecho mal mis cálculos y nada funcionaba. Entonces, al final lo puedes tener automático y ahí sí funcionaba bien. O sea, porque más bien te ayuda con eso para no tener que hacer tus cálculos, ¿no? Y esos son algunos links de documentación, ¿no? Podemos ver algunos. Diablos. Y les voy a mostrar un poco, ¿no? Entonces, unos, por ejemplo, estos de los security groups, lo de... Ah, ya, lo de los AMIs igual es bien importante. Para los nodos, no tienen que usar cualquier imagen, o sea, para las instancias EC2, no tienen que usar cualquier AMI, ¿no? Y hay una especializada para Kubernetes. Entonces, lo bueno de esto es que estas AMIs ya tienen todas las herramientas necesarias para Kubernetes y aparte tienen este script. Y esto es bien importante. Ahorita las voy a mostrar, que es Bootstrap SH. Este script básicamente se encarga de registrar el nodo al cluster, ¿no? O sea, tiene toda la lógica para hacer todo eso, pero aquí hay que pasarle, ¿no? Los parámetros correctos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el runtime. Eso es lo que les decía, ¿no? Al inicio estaba utilizando Docker y al final registraba mis nodos, pero no levantaba los pods porque tenía problemas ya con Docker. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, especificas que tal nodo va a iniciar utilizando Containerd o Docker o Podman o lo que sea, ¿no? Entonces, les recomiendo irse por Containerd, que es como que lo que en general Kubernetes está aceptando como por defecto, digamos, ¿no? Entonces, como que tiene ya más gente que lo está utilizando, ¿no? Y ¿dónde creen que debería ir esta parte? Si, por ejemplo, me creo una instancia EC2 manualmente, esta parte del registro del cluster, registrarme al cluster, ¿en qué parte, cuando creas una instancia EC2 debería ir? ¿Qué? No. En el nodo, claro, pero un EC2. O sea, ¿en qué parte, en qué configuración de EC2 debería estar para que cuando crea la instancia automáticamente se registre en el nodo? Init debería ser parte de eso. O Puede ser, pero ¿dónde configuras también eso para que se ejecuten esos comandos? etc incluir la... O sea, más del lado de Amazon, no de Linux. Imaginen que es una pregunta para el examen de certificación. De hecho, puede entrar esto. O sea, no de Kubernetes, pero la pregunta en general, ¿no? No. O sea, si quieren que algo se ejecute cuando inicie la máquina, ¿dónde lo ponen? Ya, en el user data. En el user data, ¿no? Entonces va por ahí. O sea, es eso, ¿no? O sea, en general, y en general cualquier sistema de clúster es todo lo que quieren que se ejecute, el registro de clúster y todo eso, usualmente va al user data, ¿no? Sea ECS o en Kubernetes o lo que sea. Ya. Entonces continuaremos. Ya. Entonces hasta aquí en teoría ya tenemos un clúster, ¿no? Entonces ahorita les voy a mostrar. Entonces lo que yo hice es el clúster lo monté en Terraform, o sea, a medida que hacía pruebas manuales, todo iba haciendo el código Terraform para automatizar todo ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la parte de IAM, ¿no? Lo mínimo, entonces necesitas un rol para el clúster, entonces estos son los policies mínimos que tienes que tener. Y también tienes un rol para el nodo, entonces también estos son los permisos mínimos que tienen que tener. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo unos permisos extra que es para Route 53 para trabajar con DNS y todo eso. Pero esa es una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, acá estoy obteniendo la imagen oficial de Amazon para EKS. Entonces, aquí estoy simplemente usando un data source, ¿no? Y el clúster es esto, ¿no? Esto es lo más divertido, ¿no? O sea, crear un clúster se reduce solo a esto. O sea, en Kubernetes, en Terraform, es decir, ok, ¿qué rol vas a utilizar?
es fácil, ¿no? Decir, ok, tal rol. Lo que a mí me ha costado al inicio es saber qué permisos ponerle al rol, o sea, porque fallaba porque no tenía X o Y permiso, entonces ese era un problema. Entonces, en lo que más me ha costado al inicio era saber qué permisos darle a este rol, ¿no? Entonces, porque al final se reduce a esto, ¿no? Después, ¿qué security groups va a tener el clúster? Si va a ser público la API, puede ser público o no. Entonces, yo por defecto le pongo sí, porque como necesitas autentificación con Amazon, entonces no hay mucho problema de exponerla. ¿En qué subredes va a estar? Y, bueno, en Public Access Cider, ¿no? Y esto es bien importante, a ver. Es lo que les decía, para poder acceder de cualquier rango de IPs, es decir, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero aquí podría poner, no sé, la IP de la empresa nada más. Entonces, para que solo desde ciertas IPs puedan acceder al clúster. Sí, o sea, es una capa más de seguridad. Aparte de los security groups, hay una capa más. Es decir, por ejemplo, si el security group está habilitado para 443, para cierta IP, ya puede aprender, pero si puede acceder. Pero si no está en este rango, también podría ponerle, ¿no? Entonces, es interesante las... Eso allí podría agregar el Bastion. O ya no es Claro, podrías poner al Bastion, sí, si deseas, ¿no? Depende de la configuración de security groups. En esa parte es flexible. Ahí entraría el load balancer. No. El load balancer es otra cosa. Más ahorita lo vamos a ver más adelante. Por eso es lo interesante. Todo lo que hemos visto hasta ahorita Pero es para esta parte, el tipo para el de- control plane. Ah, y solamente es para eso. Hasta ahorita todo lo que les he mostrado es para el control plane. Nada, y Ya, bueno, los pero permisos. entonces, Los esto, nodos. digamos, de la infraestructura, ¿en qué parte está hecho? ¿En una subnet pública o privada? En una subnet pública. El control plane siempre en una pública. En una pública. Si quieres exponerlo al público, ¿no? Y no es que es inseguro, porque si quieren utilizarlo van a necesitar permisos de Amazon igual, ¿no? Entonces, es para que puedas hacerlo más simple y acceder desde cualquier lado. Ya. Pero también puedes ponerle reglas de que solo puedes acceder de ciertas IPs, digamos. Igual es público, pero solo se va a aceptar de ciertas IPs, ¿no? Ya. Entonces, alguna cosa más, algo importante igual que es, y esto es igual propio de Amazon, es posible que un pod de Amazon, quieres que solo el pod tenga permisos a ciertos recursos de Amazon, que tenga cierto rol, etcétera. Entonces ahí es donde entra este otro concepto del OpenID Connect Provider. Básicamente, ¿alguna vez han utilizado Facebook? O sea, autenticación por Facebook, ¿no ve? O Google, ¿no? Login with Facebook, login with Google, etcétera. Eso por detrás utiliza un protocolo llamado OpenID, que es como un estándar. Entonces, cuando creas un cluster Kubernetes, también puedes crear como tu propio login with, algo así, pero eso lo asocia entre IAM y Kubernetes, es como una mezcla bien rara, pero eso es bien importante, eso es como un requerimiento importante si quieres darle permisos de Amazon a un pod específico. Entonces ahí es donde entra el concepto de los OpenID Connect Providers, los Identity Providers. Eso si quieres dar permisos más granulares, y eso es una buena práctica de seguridad, ¿no? Mientras más permisos granulares des, entonces es mejor. Entonces es otro concepto, ¿no? Eso tal vez no lo podemos ver más adelante, ¿no? Esto es como que para un caso específico, ya cuando necesitas cosas de Amazon en un pod solamente. Después, otra de las cosas importantes es de los nodos, ¿verdad? Entonces, una opción siempre es yo crearme mi EC2 y configurarlo manualmente, ¿verdad? Pero si no quiero hacerlo eso, si quiero que, y por otro lado, quiero que se creen más nodos o se reduzcan nodos automáticamente, ahí entran los autoscaling groups, ¿verdad? Que ya lo han revisado. ¿Lo han revisado esa parte de los autoscaling groups en el libro? No hemos llegado. ¿O sí? Pero no se No, puede. sí, Sí, conceptos, sí. Conceptos, sí, véanlo, tratan de hacer los labs y todo eso. Pero eso es bien interesante por este lado. O sea, el autoscaling group le das reglas, ¿verdad? De que, o sea, si la CPU está tanto, que crees que o se reduzca, ¿verdad? El problema es que con EKS van a estar como que estáticos. Entonces es bien tonto esa parte, ¿no? O sea, tener incluso los autoscaling groups no te sirve de nada. Ahorita vamos a ver más adelante. No, incluso con los replica sets no te van a servir de nada. Vamos a ver por qué. Es una de las cosas de por qué también, o sea, Kubernetes es genial cuando ya está listo y armado.
Pero armarlo, armarlo y tenerlo listo para utilizar es el reto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy creando los launch configurations y los autoscaling groups, por ejemplo, para Kubernetes. Pues ahí no hay mucha ciencia, salvo algunas cosas. Esto igual es bien importante y me he olvidado decirles. Otra cosa, otra parte donde he tenido hartos problemas es que, por ejemplo, la VPC, un clúster de Kubernetes va a correr dentro de una VPC, ¿verdad? Entonces hay otras reglas también que Kubernetes necesita, o sea, IKS necesita para poder levantar el clúster correctamente. Entonces, una de las cosas son los tags. Los subnets, o los sean públicos o privados, necesitan tener ciertos tags. Así como que hardcoded, para que se puedan crear componentes ahí, para que Kubernetes pueda crear otros recursos. Entonces, son tags que estén en la documentación, pero ellos recomiendan, pues es una macana de leer, vas a leer harta documentación si quieres montarlo esto desde cero, es lo bueno, y tú vas a tener que hacer harta prueba-error, correrlo, bajarlo, y el problema es que tarda pues, como 10 minutos en crear, y 3 minutos se pierde, vos estabas haciendo la prueba, ¿no? Se pierde harto tiempo. Entonces, es cuestión de paciencia, o sea, como un ejercicio de aprendizaje, está súper bien, y yo les recomiendo que lo hagan. Pero si desean ya utilizar algo, o sea, con algún cliente, utilicen ya sea el módulo de Terraform o IKS-TL, que ya te lo hace todo esto. Pero es bueno saber qué es lo que está haciendo por detrás. Entonces, para eso es ese ejercicio, ¿no? De montar esto todo desde cero, ¿no? Entonces, eso es importante, que los subnets y el cluster tienen que tener ciertos tags. Eso es súper importante a nivel de la VPC. Y bueno, creo que no hay mucho más. Así aquí hay algunos tags extras que... Esto por si acaso está en el repo, está en Nextbreak por si acaso, todo este código de Terraform, entonces lo pueden revisar, lo pueden hacer correr. Yo lo que hago correr es lo que está en test, por si acaso. O sea que aquí ya te lo crea desde la VPC, el cluster y algunas cosas más que les voy a mostrar ahora. Pero hasta ahora, por ejemplo, hemos creado hartas cosas, ¿no? Hemos creado roles IAM, hemos creado los security groups, hemos creado los autoscaling groups, todo, ¿no? Pero aún así el cluster sigue siendo inutilizable para una aplicación real. Es una desgracia. Por eso hay la diferencia, ¿no? Kubernetes Administrator y Kubernetes Developer. Kubernetes Developer es hacer los YAMLs, crear pods, etcétera, y es lindo, o sea, todo funciona. Porque ya está el cluster listo, ya está todo bien, ya está listo. Pero la parte de Administrator es levantar toda esta cosa, ¿no? No es difícil, pero necesita paciencia. Tedioso. Tedioso, ese es el término correcto, es tedioso, o sea, pero eso te ayuda cuando hayan problemas, eso sí, porque a veces si no tienes idea cómo hace esto, solo usas directo el módulo de IKS, de Terraform, digamos, y pasa algo, no, pues ahí, ahora tal vez de permisos, pero no tienes idea qué permisos hay, etcétera, ¿no? O qué security groups van a haber, reglas, etcétera. Entonces, ahí es donde estás fregado, ¿no? Entonces, como un ejercicio de aprendizaje, les recomiendo esto. Ahí está, y esto es lo que les decía, ¿no? Malas noticias. Ya tenemos nuestro clúster listo, pero no podemos hacer nada. ¿Y qué son cosas? ¿Qué son? O sea, no podemos hacer nada en el sentido de que, o sea, sí podemos crear pods, sí podemos crear aplicaciones y todo eso, pero ¿qué cosas tienen que tener una aplicación que queremos poner en producción? O sea, lo mínimo tiene que estar con un dominio, ¿no? Sí. Lo mínimo. Después tiene que tener seguridad, tiene que tener HTTPS. Si la aplicación va a ser de harto, lo van a utilizar mucho, tienen que tener autoescalado y todo eso, ¿no? Pero incluso aunque tenemos los autoscaling groups, los autoscaling groups no van a funcionar como queremos. Entonces, ahí es donde, y otra cosa mínimo, eso es también bien tonto, y me he hecho renegar harto. En Kubernetes existe un concepto que es el ingress, que son básicamente las reglas que pondrías en Nginx, digamos. O sea, que no sé, tal path va a ir a tal pod, etcétera. Y eso no funciona por defecto en Kubernetes, no es out of the box. Entonces, aquí les voy a listar algunos ejemplos de cosas que el clúster necesita, son los add-ons, ¿no? Entonces, una vez el clúster listo, hay que instalar otras cosas sobre el clúster para que ya sea utilizable, ¿no? Entonces, los ingresos son las reglas de HTTP, las más básicas, y eso no funciona por defecto. O sea, no van a por más que crees una regla, no va a pasar nada.
Entonces, para eso existen los Ingress Controller. Básicamente, un Ingress Controller es una aplicación que instalas en Kubernetes y está escuchando más o menos todo lo que pasa en Kubernetes. Entonces, por ejemplo, yo, desarrollador o DevOps, lo que sea, creo un Ingress Rule, es decir, digamos, slash API va a ir a tal servicio, a tal pod, un ejemplo. Entonces, ese Ingress Controller va a escuchar, ok, alguien está creando un Ingress. Entonces, ¿qué hago? Entonces, tal vez voy a crear un load balancer y voy a crear en ese load balancer esa regla de slash API para que haga todo el camino, ¿no? Entonces, Ingress Controller es como un mini cerebro, solamente que escucha ingresses, por así decirlo. Y lo mismo, en los ingress podemos decir, por ejemplo, que no sé, aplicación.dominio.com vaya a tal lugar, aplicación2.dominio.com vaya a otro lugar. Pero eso es DNS, ¿verdad? Entonces, el DNS lo podríamos manejar por nuestro lado desde Terraform, pero o CDK o lo que sea manualmente, pero es un proceso bien complejo porque no sabemos, puede que el load balancer cambie y no vas a tener el nuevo pad y tenemos que cambiar manualmente, entonces es más complejo. Entonces también necesitamos un add-on en Kubernetes para eso, para la resolución de DNS. Esa es otra cosa, para que cuando creemos un ingress que sea, no sé, aplicación 2. No sé, alfredo.com, automáticamente se cree el registro DNS y que apunte al pod correcto, o sea, que haga toda esa lógica. Entonces, por ese lado es más complejo. Entonces, otra cosa que les decía es que los autoscaling groups están ahí listos, pero no funcionan. ¿Por qué? Los autoscaling groups sus reglas son básicas, o memoria o CPU, ¿verdad? Si la memoria sube a tal punto, crea más nodos. Si la memoria o la CPU sube también, crea más nodos. Pero aquí está lo interesante. Y esto es similar ahí, si esta vez les ha pasado. Por ejemplo, la CPU en un nodo, por algún pod que está corriendo dentro de un nodo, sube la CPU y el autoscaling group va a crear nodos. Pero esos nodos van a tener corriendo algo de Kubernetes o van a estar vacíos. Van a estar vacíos. Porque aquí Están vacíos, ¿por qué? Porque si bien ya hay nodos, y hay lugar donde pueden crear los nodos, pero Kubernetes tiene que saber, ok, también escalar los pods. Entonces hay el pod ahí entra otro concepto, ¿no? De hacer el pod autoscaling, o sea que cuando los pods se necesitan crear más nodos, más pods, también tienen que crearse más nodos para que esos pods puedan entrar en esos nodos, ¿no? Es como que son dos cosas que hay que considerar para escalar, los pods y los nodos. Entonces, también hay add-ons para eso. Y luego, dime. O sea, en el momento cuando haces el escalado, se crea otro control igual ahí. ¿O no? Un control plane. No, el control plane es único. Uno. Sí, nodos. Los nodos son los que crecen y reducen. Ya. Ya. Entonces, si es que, digamos, creo que en otro rango de sí, digamos, en este caso, como lo que tú mismo decías, para lo IES 9. Sí. ¿Se crearía otro igual, ¿no? Otro control plane? No es necesario. El control plane es uno. Usualmente es solo uno que tienes que crear. Ya. Lo que se van a crear son los nodos. Los nodos es lo que... Pero yo no entraría lo que me decías de 3 en 1. Como 3. 3 nodos en un solo control plane, digamos. Claro, exacto. O sea, pueden ser... Pero entonces van a ser más nodos, pero los control planes solo es uno. Al momento de No. escalar, por eso es lo que decía Sergio, tienes que diferenciar un poco lo que es la administración, o sea, Kubernetes Administrator, de Kubernetes Developer. Entonces, cuando estamos hablando de escalado, un cacho se casa por algún lado, pero la situación es que cuando una aplicación necesita escalar, esa responsabilidad generalmente va a ir a los recursos donde están los nodos. Cuando quieres que una aplicación escale, vas a necesitar más recursos en los nodos, no así en el console plane. En el console plane, ahí solamente vas a necesitar recursos para administrar, para gestionar y generar recursos. Algo así. De hecho, en control plane no tienes control vos, porque Amazon se encarga de control plane. De lo que tú tienes control es de los nodos. Una ventaja de eso es que una ventaja de eso es que en aquí puedes escalar nodos, y eso está genial, pero en on-premise no tienes que hacerlo manualmente. Pero vamos a pasar a traerle una silla, porque ¿dónde están nuestros lugares?
se encarga. Un límite, digamos, el control plane para administrar nodos, un límite de nodos para No, o sea, puedes crear 20.000 nodos, digamos, lo que es el límite de Amazon, digamos. Claro, De Kubernetes como tal, he escuchado que puedes administrar 999 nodos. 999 nodos. Ah, ya, eso no sabía. Ese es el top. Pero de Kubernetes como tal, DKS capaz y es más. Tal vez sí. Pero, como te digo, vos te preocupas solo de los nodos, no del control plane. Control plane es problema de Amazon, nada más. Entonces, otra cosa importante aquí es HTTPS, ¿no? O sea, hoy en día sí o sí tiene que tener una aplicación HTTPS por seguridad, ¿no? De hecho, ya los browsers te sacan con cosas rojas si no tienen HTTPS, ¿no? Entonces, eso tampoco viene out of the box con Kubernetes. Entonces, ahí tienes que necesitas más add-ons. Entonces, y la lista crece, ¿no? O sea, por ejemplo, necesitas loguear, o sea, los logs de los pods, tampoco es out of the box. Necesitas monitorear métricas, etcétera, no es out of the box. Necesitas seguridad, service mesh, CI/CD, y esto crece así un montón, o sea, ahí... ¿Quién ha creado? Brother de Google, así. Y la lista va creciendo, ¿no? Entonces, a medida que va creciendo y tienes nuevas necesidades, eso básicamente significa, se traduce en un nuevo add-on que hay que instalar a Kubernetes. Lo bueno de la instalación no es que es algo complicado y todo eso, es entender la tecnología que quieres utilizar y por defecto como que la instalación es, con los valores por defecto ya funciona. O sea, por ese lado es saber solo lo importante es saber qué add-ons vas a instalar, más que cómo funcionan los add-ons. Ahora, si quieres algo más específico, recién lees la documentación del add-on y ya, algo especial. Pero lo bueno es que por defecto, las configuraciones por defecto funcionan muy bien para estas cosas. Entonces, let's add on. Entonces, veamos. He entendido el chiste, bien, Yarel. Y entonces, por ejemplo, si vamos a IKS acá. Ahí estoy en Virginia. La última versión, así como la otra, soporta 5.000 nodos. 5.000 nodos. Mucho más jodido. Ahí está. Y eso de las versiones también, ¿cómo se maneja? Las versiones solo es actualizarlo. O sea, lo puedes ver después. Ahorita. Pero mira, ahorita lo que he creado es, esto lo tenía comentado, es esto. Entonces solo he creado esto, el clúster de Kubernetes, que es lo que les digo. Cuando entras a IKS y te muestra clusters, es el control plane nada más. Entonces ahí el control plane básicamente es solo la lógica donde que recibe cosas de kubectl, digamos, o de su API, llamadas a su API y hace lo que sea, o sea, guarda el estado, no sé, tiene que crear X pods, hay que crear un service, un deployment, un replica set, todas esas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tiene algunas cosas que están corriendo, los nodos que he registrado y nada más. Entonces, aquí se le pueden instalar más add-ons, pero esto no está relacionado con los que les voy a mostrar, ¿no? Estas son las configuraciones de red. Lo de authentication, por ejemplo, es lo de los identity providers que les decía. Lo de login, por ejemplo, es que está deshabilitado, entonces que hay que adicionar más cosas, ¿no? Entonces, aquí hay hartas cosas que se pueden hacer. Lo del update history, que de hecho, eso es bien importante que lo veamos aquí. A veces hay ciertos problemas, pero por lo general te refieres a actualizar, ¿verdad? O sea, de una versión 20 a la 21 a eso. Sí. Ya. Usualmente no hay mucho problema, pero tenemos que ver esto. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta aquí. Ay, ahora es medio. Ya, a ver, como un resumen para Lore. O sea, lo que hemos visto es, en Kubernetes hay dos cosas principales, que uno que es el control plane, que es como que el cerebro donde
donde le indicamos a Kubernetes que era un pod o lo que sea, y están los nodos. Y los nodos básicamente son donde están corriendo los pods, las aplicaciones. Entonces, el control plane lo creamos mediante Amazon, y es problema de Amazon. O sea, esto lo mantiene Amazon. Lo que nosotros tenemos que mantener son los nodos y tenerlos bien configurados, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo es que para armar un clúster de Kubernetes en Amazon, son hartas tareas manuales y hay que leer harta documentación, pero lo recomendable es utilizar componentes que ya existen. Por ejemplo, en Terraform hay módulos que ya te lo arman, o IKS, CTL, que te lo hacen todo ese proceso. Pero la recomendación que les mostraba a los chicos es qué cosas tienen que considerar para hacerlo manualmente, ¿no? Más como un ejercicio de aprendizaje, ¿no? O sea, porque hacerlo en trabajo, bueno, son hartas horas que se van a ir, pero les estoy dando más o menos como unas pautas de qué cosas hay que considerar si deseas hacerlo manualmente. En cuestión de permisos, en los security groups, qué puertos tienen que estar abiertos y todo eso. Algunos problemas que he tenido y bueno, en esta parte es que por defecto, cuando ya tienes todo eso listo, tampoco está listo para poner las aplicaciones. Es lo más gracioso. Ya tienes el cluster listo, pero no te va a servir del todo. Entonces, sobre eso hay que ponerle algunos add-ons, que es lo que vamos a hacer ahora, que te van a permitir, no sé, dar soporte a HTTPS, crear los balancers, autoescalar los pods y los nodos, generar registros de DNS y todo eso. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Lo mínimo que tenemos que tener para los nodos son estos add-ons que tenemos que instalar. Ahora, hay muchas maneras de instalar add-ons. Por ejemplo, para generar load balancers y todo eso, necesitamos un ingress controller, ¿verdad? Ahora, hay muchos ingress controllers, depende del caso. Está el ingress controller de Istio, está el Nginx ingress controller, está el ingress controller propio de Amazon, que utiliza una application load balancer, está a ver, el de Kong. Listo, a ver si buscamos. No de port, tendría solamente específico para on-premise. ¿El cuál? No de port. No, el Node se puede aplicar. No, ni siquiera es recomendable para un premise. O sea, ahí mejor utilizar MetalLB, por ejemplo, que es igual un ingress controller. Mira, aquí hay toda esta lista de ingress controllers disponibles. Y estoy seguro que va a haber más. El Nginx Ingress Controller, Kong Ingress Controller, Traffic Ingress Controller, Voyager, Apache, mira. Ambassador, hay full. El de Istio, igual seguramente. Aquí está el de Istio. ¿Cuál es la diferencia entre esos? Son tecnologías, o sea, es Solo. para un sitio web, digamos, o eliges Nginx, Apache o Kali, no sé qué, hay full, ¿no? Entonces lo mismo. Depende de lo que estás utilizando, o sea, de lo que quieres hacer, va a depender, ¿no? Entonces tienes hartas opciones de Ingress Controller. Los más utilizados, los más comunes es el Nginx Ingress Controller. Dentro de Amazon igual es bien como utilizar el Application Load Balancer Ingress Controller, que es propio de Amazon. Y últimamente es el de Istio, ¿no? El Ingress Controller de Istio, ¿no? Porque necesita su propio Ingress Controller para ciertas cosas. Pero hay un montón. Entonces, a ver, si hacemos una lista, por ejemplo, de qué cosas necesitamos, entonces para que una aplicación pueda, por reglas como slash API, lo que sea, necesitas un Ingress Controller. Es ingress controller, ¿a dónde se aplica? A todo. Control plane. No, o sea, el Ingress Controller se va a crear son pods, básicamente. Un Ingress Controller igual, por detrás es un pod. Pero ese pod va a estar escuchando eventos de Kubernetes. O sea, es como que le va a preguntar constantemente a la API, al control plane, ¿se ha creado un ingress? Sí. Cuando se crea un ingress, eso va a hacer alguna cosa, va a crear un load balancer o algo así. Ahorita vamos a ver, mira, por ejemplo, vamos a EC2. Vamos a load balancers. Y
no tenemos nada, ¿no? Y tampoco tenemos nada en nuestro clúster ahorita, o sea, no hemos corrido nada, no hemos creado pods, nada. Entonces, el Ingress Controller se va a encargar para toda la parte relacionada a HTTP. Rutas, que se crea automáticamente un load balancer, ese ya va a ser el punto de ingreso a la aplicación, porque ahorita nuestros nodos están como que ahí cerrados, no hay nadie que pueda acceder a esos nodos, ¿no? Tal vez podemos hacer ver nuestros comandos kubectl, pero si levantamos una aplicación, esta aplicación va a estar ahí solamente, nadie va a poder acceder. Entonces, ¿Hay un pod para cada nodo o es un pod para muchos nodos? o sea, el pod solo corre en un solo nodo, pero puedes tener en un nodo miles de pods corriendo. O sea, puedes tener el pod de la aplicación A, el pod de la aplicación B, etcétera. O sea, Ya, ahora, digamos, para cada aplicación, digamos, tengo una Nginx y una Apache, tengo que hacer un ingress control para cada uno. no, solo un ingress controller para todo el clúster. Lo que sí vas a crear son ingress rules por cada uno, por aplicación, exacto. Y el ingress controller va a escuchar esos ingress rules y va a hacer lo que tenga que hacer en el load balancer, por ejemplo. Va por ahí. Entonces, necesitamos un ingress controller para lo mínimo de HTTP. Ahora, para HTTPS es otra cosa, tenemos que generar certificados. Ahí podemos utilizar los certificados ACM, pero esos solo pueden ser utilizados por el Ingress Controller de Amazon. Ya, sí, sí. Pero también podemos generar certificados de Let's Encrypt, por ejemplo. Entonces ahí hay otro, a ver, aquí para este vamos a utilizar el Nginx Ingress Controller, que es el más simple. Para los certificados, hay varias opciones en realidad. Puede ser ACM, otro es Let's Encrypt. ¿Cuál? El server. Ah, ya, pues es Let's Encrypt. Entonces, está ahí. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Va a depender mucho de nuestro Ingress Controller. Entonces, le hemos dicho, hay Nginx Ingress Controller, hay Application Load Balancer Ingress Controller y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Load Balancer de Amazon, en el Application Ingress Controller de Amazon, solo vamos a poder utilizar ACM para HTTPS. Y en este Nginx Ingress Controller no vamos a poder utilizar los certificados ACM porque no va a estar bajo nuestro control. Entonces ahí tenemos que utilizar los de Let's Encrypt, por ejemplo. Entonces hay que saber cuál utilizar para cuál. Eso es bien importante. Entonces en nuestro caso, si estoy utilizando el Nginx Ingress Controller para los certificados, de algún modo estoy obligado a utilizar Let's Encrypt. O hacerlo manualmente, pero ya me tendría que encargar de... O sea, por ejemplo, no es solo Let's Encrypt que da certificados TLS, ¿verdad? Hay hartas empresas que te ofrecen y que te venden también, ¿verdad? Para esas empresas, tal vez tienen sus add-ons para Kubernetes, o tal vez no, y lo has cambiado. Entonces, si no es el caso, si no se genera o sea, si no hay soporte de Kubernetes, tú tendrías que administrarlo manualmente en ese certificado usando secrets o config maps en Kubernetes, ¿no? Pero tú tendrías que encargarte de la rotación, actualizarlo manualmente, etcétera, ¿no? Entonces, una de las más utilizadas es el Certificate Manager. Es un add-on que se encarga de generar los certificados de Let's Encrypt automáticamente y rotarlos, ¿no? Entonces, una vez que lo instalas, ya no te tienes que preocupar de TLS, eso lo hace automáticamente todo y ya no es un problema, ya no es un problema. Entonces, el problema, como les decía, es descubrir qué add-ons hay, cuál instalar. Y a una vez, Elegir, ¿no? sí, esa es, digamos, la tarea más complicada, saber cuál elegir, enterarte qué cosas hay. Y para eso es googlear, entrar a foros. Sí, aparece que cada vez salen más nuevos perimeters. Sí, no, y hay un montón. Es que hay de hecho hay un meme, no lo he encontrado, es como que le dice Kubernetes es simple y ahí empieza a meterle, no sé, Istio, Service Mesh, Jagger y empieza. Sí, no lo he encontrado, quería ponerlo aquí. Entonces, van creciendo las cosas, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar, estoy utilizando Helm. Esto es para hacerlo simple, nada más. Helm ¿han escuchado de Helm antes?
Ya, tienen una idea, ya, pero tienen una idea de qué es. Ya llegó Lupe. A ver, ¿tienen una idea de qué hace Helm? O, Es como un administrador de paquetes, digamos, igual que APT, digamos. más o menos. Lo sospechaba. Es por ahí, es lo bueno, porque tú puedes crearte tus paquetes Helm. En realidad es un motor de templates. O sea, por ejemplo, cuando han visto que se hacen YAMLs, ¿no? Para Kubernetes, pero esos son archivos estáticos, ¿verdad? ¿Qué pasa si dependiendo del entorno o alguna variable necesitas que el YAML sea diferente? Entonces, con Helm puedes darle lógica al YAML. Por ejemplo, que si tal variable está definida, que ponga este bloque de YAML. Si no está, que ponga este otro bloque. Lo hace dinámico el YAML. Entonces, Helm es como son YAMLs dinámicos. Vean así. Y hay paquetes ya hechos de Helm. Entonces, como ya están hechos, aquí están. Como ya hay paquetes de Helm hechos, entonces eso se lo puede utilizar, ¿no? Entonces tú te puedes crear tus paquetes de Helm, ahí es como un package manager, o tú te puedes crear tus propios paquetes, ¿no? Ya hay hechos, ¿no? Entonces para estos add-ons, ya sea Self Manager, el Ingress Controller, etcétera, hay dos maneras de hacerlo. Una es a través de Helm y otra es a través de vos crearte tus propios YAMLs. Entonces va por ahí. Entonces, mira, aquí lo que voy a hacer, me estoy instalando, a ver, mi Ingress Controller. Aquí estoy diciendo dónde está el paquete de Helm. Aquí le estoy dando algunas configuraciones nada más. Estoy instalando el Cert Manager con un par de configuraciones pequeñas. El Metric Server, esto es bien importante porque es para el autoescalado. Después el External DNS. Entonces, esto es, ahorita lo vamos a ver todo esto con un ejemplo. Entonces, lo bueno de esto es que también puedes instalar Helm, o sea, manejar cosas de Helm desde Terraform. Entonces, ahí te ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, no estoy seguro si es buena práctica o mala práctica, la verdad. Pero aquí, para mantener uniforme, estoy instalando cosas de Helm desde Terraform. Eso yo creo que sería bueno para hacer el autoescalador, digamos, el autoescaling. Como no se van a instalar, digamos, Kubernetes en una instancia, digamos, ¿no? Entonces ahí de nuevo lo instalar todo esto. Claro, en realidad estos son aplicaciones de Kubernetes propias. Estas ya no tienen que ver mucho con Amazon como tal. Son cosas que van a correr ya dentro de Kubernetes. Ya te dan, o sea, esto espera que ya tienes un clúster listo. Entonces, como ya tienes el clúster listo, entonces ya puedes pasar. ¡Lupe! ¡Un Lupe! ¿Cómo es? Ya, he traído comida, ya, no. Esa Poquito, son 6, ya. Bien, pues lo dividimos en dos y ya somos 12. Perfecto. Croissant de chocolate. Pero traigo. ¿Lo pongo pausa? Sí, sí, ¿Cómo que se coloca el pausa? Sí, sí. Ya, entonces lo que les mencionaba, lo que vamos a hacer para esto es instalar los add-ons que nos permitan lo que es acceder a una aplicación desde afuera. Para eso necesitamos el Ingress Controller. Te estaba diciendo que hay varias opciones. En este caso vamos a usar el Nginx Ingress Controller. Queremos generar los certificados HTTPS automáticamente. Entonces, ¿qué tecnología vamos a utilizar? Depende de nuestro Ingress Controller. Como estamos usando el Nginx Ingress Controller, nos conviene utilizar Let's Encrypt y el add-on para eso se llama Certificate Manager. Y finalmente, o sea, una aplicación mínima para producción necesitamos que tenga acceso desde afuera, tenga HTTPS y finalmente que esté relacionado con un dominio, ¿no? No para poner un IP, digamos, no se ve bien, ¿no? Entonces, para eso de los dominios, aquí sí hay una solución que es en general, funciona en general, no es tanto propia de Amazon o para algún cloud provider específico, que es el External DNS. Entonces, esto básicamente es otro controller que va a estar atento a cualquier cambio de los ingresos de
que se generen en Kubernetes, entonces va a ver si hay un campo host, es lo que les decía, por si queremos tener los subdominios, no sé, api.alfredo.com o no sé, backend.alfredo.com, etcétera. Entonces, lo que va a hacer es escuchar si hay esos hosts, va a generar, en el caso de Amazon, un record en Route 53, y que ese record automáticamente va a apuntar al load balancer que se va a crear con el Ingress Controller. Básicamente es eso. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar los cambios. Entonces, voy a hacer estos cambios y hasta ahí básicamente tenemos, ahí en este punto ya un clúster está listo para poder levantar aplicaciones o sea, listo para levantar aplicaciones de producción. O sea, lo mínimo necesario, ¿no? No le he puesto lo del autoscaling, pero ese, digamos, es un add-on más que se va a hacer, es solamente dar los permisos correctos y ya está, va a funcionar out of the box. Pero ese es el objetivo, de mostrarles, ¿no? Anímense a crear un clúster Kubernetes desde cero, como modo de aprendizaje, pero ya en trabajo es, en vez de reinventar las redes, utilizar o IKS ETL, que es bastante bueno, o algún módulo de Terraform que ya existe, ¿no? Y ya con eso la vida va a ser mucho más fácil. A ver, veremos si los dioses de las demos están conmigo hoy día, o va a fallar. Sí, hasta ahorita funciona la demo. A ver, veamos qué onda aquí. Ahora miren esto. Aquí está creando el Ingress Controller, ¿verdad? O sea, y es lo que les decía. El controller va a crear el load balancer también. Entonces, eventualmente se debería crear un load balancer acá, ¿no? ¿Ven? Ya se está creando un load balancer. Y esto no lo estoy administrando desde Terraform, porque si lo quisiera administrar desde Terraform va a ser todo un problema. Porque los nodos son dinámicos, constantemente van a cambiar los IDs, etcétera, se van a borrar y crear. Entonces, eso sería todo un problema administrarlo desde Terraform. Y en realidad, la idea de un controller en Kubernetes es que se encargue de toda esa lógica, ¿no? Entonces, el controller ya se está encargando de crear un load balancer, el load balancer que automáticamente sepa a qué nodos apuntar, a qué puertos, etcétera, y ya está. Ahí muere. ¿Y eso es dinámico, las reglas que aplican en el balancer? Sí, dependiendo de las aplicaciones y los ingress rules que tú crees. O sea, pues está escuchando, es básicamente, un controller hace algo que está escuchando nada más. Escucha que hay algún cambio en Kubernetes que a mí me interesa y hago algo. Entonces, por eso ese es el caso, ¿no? Es lo que te decía, en el proyecto donde estaba, programábamos controllers. Entonces, no aplicábamos directamente YAMLs, más bien escuchábamos qué pasaba en el server de Kubernetes, algo que nos interesa a nosotros, ¿no? Para aplicar cierta lógica de manera programática. Los grupos se manejan igual, de la misma manera como se manejan los namespace. ¿A qué te refieres con grupos? Hay una parte de los target groups. Sí, los target sí. groups. En realidad sí. ¿Con los namespace? No, es más a nivel de red. No es tanto con los namespaces, todo eso. Es más, es como que el load balancer para todo el cluster, para cualquier namespace. Entonces, ya, algo ha fallado aquí. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. ¿El Authenticator no tienes instalado o algo así? AWS email. Bien. Tienes toda la razón. Porquería. Decía Engineer simples, pero encima está algo para hacer. O sea, ¿cuál es el ingress oficial que va a estar para Kubernetes? ¿Engineers o es el load balancer? No, en realidad depende del cloud provider, es lo genial de los ingress controllers. Básicamente es esto, o sea, voy a crear, detecto que estoy en Amazon, estoy en Google Cloud o en Azure, entonces primero detecto en qué cloud provider está y automáticamente va a crear un load balancer para ese cloud provider y el load balancer va a redirigir el tráfico a ese Nginx que es configurable dinámicamente y ese ya se encarga de enviar al service o a los bots, etc. O sea, como dos proxies, podría decir. Porque vi que en el Ingress se puede digamos, tal ruta a tal servicio, digamos. Sí. Pues en varias rutas, varios servicios y más reglas. ¿Eso se
bus, si se lleva el load balancer o se queda solamente en Nginx. En el Nginx. Ah, O sea, el load balancer es como un punto de ingreso nada ¿es más. el network? El network load balancer, sí. Ah, ya. Sí. Ahora, lo que les decía también hay el ingress controller para el application load balancer, ¿no? Entonces sí, es más en ese idioma propio, que son target groups, rules y todo eso, ¿no? Ah, ya. A ver, descargaré esta cosa, mira. No, ha fallado porque no tengo el IAM Authenticator. Es igual, es otra cosa. La parte de autenticación de Amazon para, o sea, quieres usar kubectl, no es directa. No, o sea, necesitas tener un AWS IAM Authenticator, que es una utilidad. Mod 755. Sí. Y a ver, veamos qué tal me va con esto. Y ahora sí, ya ha funcionado. Entonces, con lo que he hecho ahora es se han instalado ya los add-ons necesarios para generar certificados TLS y todo eso. Entonces, ahora recién ya puedo crear aplicaciones Kubernetes que funcionen bien. O sea, ya puedo crear un pod, un service, un deployment, etcétera, y que funcione como yo quisiera. O sea, que esté ya listo para producción, digamos, por así decirlo. Entonces, aquí tengo estos manifests, que es algo simple en realidad. ¿Qué es lo que haría el desarrollador, digamos? Los YAMLs para lo que yo quiero. Voy a generar un service y un deployment que apunte a este servidor, etcétera. Y los ingress rules, estos son los ingress rules que les decía. Entonces, quiero que cualquier cosa que a eco1, darwin.xyz, vaya a tal servicio. Cualquier cosa de eco2, darwin.xyz, vaya a este otro servicio. Y cuando aplique esto, es donde el Service Controller va a decir, ok, mira, están creando, el Ingress Controller, perdón, va a decir, ok, están creando este rule, entonces yo voy a crear una regla en mi Nginx que cuando entre por el load balancer haga esto. Entonces, son más pasos, o sea, eso es lo que les decía, o sea, Kubernetes es genial, se puede aprender, pero la parte tediosa es levantar un clúster que tenga todo lo necesario. Porque ahorita tampoco estamos viendo lo de logging, monitoreo y todas esas, pero usualmente se traduce en un add-on más que instalar, o Prometheus, o algún dashboard, o Grafana, o Loki para los logs, etcétera, o Elasticsearch, etcétera, Fluentd, son varias cosas, ¿no? Pero lo bueno es que no es necesario hacerlo todo desde cero, es más bien saber buscar y saber qué add-on instalar. O sea, básicamente, un 70% del trabajo en Kubernetes se reduce a eso. Crear nuevos YAMLs para tu aplicación o saber qué add-on instalar. Y es básicamente eso. Entonces, lo que voy a hacer es hacer antes que hacer algo estúpido, a ver, kubectl. Creo que tengo en Kdir, si no va a fallar. cp outputs. Lo voy a mover config. Pods. Or namespaces. Quiero ver si puedo acceder al cluster. Ok. Entonces, estas son las cosas que se han creado. Del Cert Manager se han creado pods. Del Ingress Controller se han creado pods. Del External DNS se han creado pods. Del Metric Server igual se han creado pods, ¿no? Entonces, todos estos add-ons al final son pods por detrás. Entonces, se crean pods. Pero estos pods tienen una lógica especial de escuchar, o sea, son aplicaciones nativas de Kubernetes, que están escuchando cosas que pasan en Kubernetes. Son plugins de Kubernetes, básicamente. Eso tal vez puede ser una buena analogía. Ya, y a ver, entonces lo que voy a hacer es kubectl, apply, -f, todo lo que esté en manifests. Listo. Y veamos, a ver, esto va a ser lo último, que era eco1.xyz. Y esto va a ser el problema. Ahorita tal vez no me funcione porque primero se han debido generar el route 53. Ya debería haber un registro, ¿no? a esto, pero
Y esto ya es por la caché del DNS, ¿no? Aquí tenemos Darbain X, Y, Z. Entonces debería haber un eco 1. ¿No? Aquí está. ¿A dónde está apuntando? Debería ser al load balancer, ¿no? Entonces, sí, efectivamente está apuntando a nuestro load balancer. Ahora veamos si es la misma ruta, ¿no? Ah, no, no es la misma ruta. Entonces tenemos que esperar ahí, tal vez ahí, ahora es eso. Como parte de nuestro ingress rule, tenemos este host, este echo 2, Darwin X, Y, Z. Es bien importante, ¿cómo se llama esto? Es este otro addon, el external DNS, que va a escuchar esto y está configurado para trabajar con Route 53, ¿no? Entonces, es el Route 53 que debería actualizarse eventualmente. Entonces, este es el ID de mi load balancer. Veamos qué nos da aquí. Aquí está. Ahora sí es el mismo, ¿no? Es cada minuto más o menos que corre. Y lo genial de eso es que si esto lo cambio, y ese controller se encarga de mantener el estado. Por ejemplo, aquí le hago edit record, le pongo aquí, no sé, .com o no sé, cualquier otra cosa. Un rato va a estar y después de unos minutos va a volver a estar. Obviamente no hay que fregar con el DNS porque la caché del DNS nos va a fregar, ¿no? Entonces, con uno aquí, esto me va a tardar porque seguramente es por el DNS, pero a ver, voy a intentar por el... con el... desde mi celo. No debería estar con la caché de acá. Es echo 1.darbain X, Y, Z. Y sí me entra, pero hay problemas de HSTS, ¿no? Porque es un nuevo certificado, ¿no? Entonces, pero si entras desde tu celular tal vez funciona, a ver, no sé, echo 1.darbain X, Y, Z. Entonces ya te debería servir con HTTPS y todas las cosas necesarias. Y eso es, digamos, el ejemplo básico, ¿no? De tener algo listo con, no sé, DNS, HTTPS, que se puede acceder desde afuera, dominio, etc. Y eso es lo mínimo que tienes que tener en un cluster Kubernetes instalado y configurado para tener algo listo para usar. Eso es en IKS. Ahora, en GCP hay otras cosas. En Azure son otras cosas. Ahí ya debería, o sea, si bien es agnóstico al cloud provider en teoría, va a depender mucho del cloud provider qué cosas instalas, ¿no? O sea, cómo lo configuras el clúster, no los addons. Y eso sería, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuándo recomendarías usar Kubernetes? ¿Cuándo no? Esa es buena pregunta. Hay el ego técnico de que quiero usar esto porque es cool, y hay la realidad. Y, por ejemplo, si es una aplicación, por ejemplo, local, solamente son sitios web lo que piden aquí en Bolivia. No es un sistema complejo que lo va a utilizar, no sé, todo el mundo como lo de... A ver, es un sitio web para el Ministerio X o es para una empresa de aquí, para Enbol o lo que sea. Es un sitio web, es una presentación. Tal vez ahí lo más simple es montar un servidor cualquiera y usar Ansible. Nada más. No, ¿para qué complicarse? Y tal vez que corra el Docker ahí, digamos. Súper simple. Es KISS, ¿no? Keep it simple, stupid. Tratar de mantenerlo más simple, pero si sé, y porque aquí mucha gente no entra, o sea, si ves el tráfico de sitios web, un ejemplo es lo de Multicine o el Megacenter, digamos, que lo han pensado fuera de lo de Spider-Man, que ha caído. Sí, estamos haciendo scrapping. Fuera de eso, No ha funcionado. si tuvieras acceso a sus métricas, son pocos ricos que tienen por minuto.
Entonces, tal vez en un servidor DigitalOcean o lo que sea, que esté ahí, va a ser suficiente, no es necesario. Porque aparte, va a depender también de los costos que tiene, o sea, la persona quiere pagar, que el dueño de la empresa, lo que sea, quiere pagar. Tal vez $20 es suficiente para él. Pero, por ejemplo, con Kubernetes, si quieres todo eso para eso, tal vez le va a salir $500 al mes, digamos, ¿no? Para que 2 o 3 personas entren cada hora. Entonces, es overkill, ¿no? Es estrella de la muerte para matar una mosca. Entonces, pero, por ejemplo, sistema de impuestos de facturación electrónica, todo el tiempo se están generando facturas, todo el rato. Es que está desde que empiezan a vender desayunos en la mañana hasta que terminan de ver un trago en una discoteca en la noche, ¿no? De que facturan, generan facturas y todo eso. O el servicio de los point of sale, ¿no? Los POS, que igual se conecta con algún servicio, ¿no? Entonces, ahí sí necesitas escalar, posiblemente necesitas algo de alta disponibilidad, que pueda crecer y todo eso. O sea, yo le veo un buen caso, ¿no? Para eso. Pero depende desde mi punto de vista, depende, tienes que saber la complejidad del sistema, cuánta gente lo va a utilizar, qué tan crítico es el sistema, ¿no? Sí. Pero no sé, tal vez vos igual. Sí, va por ahí, por el tema de costos y tiempo, que a veces no se tienen siempre como recursos, pues los recursos en general. Y si es un trade a veces ahí, ¿verdad? Si se quiere algo para largo plazo, obviamente va a ser algo, va a costar más, pero va a valer la pena, digamos, no va a haber mucha deuda técnica. Pero pruebas de concepto, algo rápido, ya nomás, entonces sí, y con cosas simples como Docker Compose, Docker Swarm, por ejemplo. Justo lo que le estaban pidiendo al Hardy era Kubernetes para coser un servicio de colas tipo RabbitMQ, que es de Sophos. Sophos IBM, uno de esos. Ya. Y le han pedido Kubernetes, pero Hardy lo está peleando ahí para que sea... Servers normales. Sí, un Swarm. Teníamos unos servers en Zeta. Ah, ya. Entonces, un Swarm sería mucho más simple de ir ahí porque no son muchas aplicaciones para Kubernetes. Otro tema también, a ver, no vamos a coger Kubernetes para 2 aplicaciones ni 3. Entonces, más los recursos lo van a comer Kubernetes, no las aplicaciones. Entonces, sí, es tema de ver eso, en qué momento es bueno usar, dependiendo si son muchas aplicaciones, es difícil mantenerlos, si es recursos, si se tiene gente, etc. Sí. Ahí aquí está lo que les decía. Ya. Ya está, y está con HTTPS. Es lo mínimo, digamos, que esté ya dominio asociado a HTTPS y para poner algo en producción, ¿no? Entonces, son todos esos add-ons, y ahí está la parte, es lo que les decía, ¿no? La diferencia entre administrar Kubernetes y solo manejar Kubernetes, ¿no? Y eso, ahora sí es el tada.